Luego de analizar los acontecimientos más importantes que se describen en el relato de Ana Frank, también debemos analizar y describir qué tipo de sociedad es la que se muestra en el relato. Podría ser una sociedad inclusiva, una sociedad desigual o posiblemente una sociedad racista. Te vamos a explicar desde ese punto de vista. Recordemos que una sociedad desigual es aquella en la que las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. Según lo que se explica en los autores en relación con estas definiciones, la sociedad racista es aquella que se basa en una doctrina de superioridad y marca una diferenciación racial, como es el caso de los alemanes, que se creían superiores a los judíos y los demás colectivos sociales que ellos consideraban que eran inferiores. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a analizar este tipo de sociedad que describe Ana Frank en el texto. En cambio, en la sociedad que es inclusiva, se trata de buscar la igualdad de oportunidades, incluir a todos por igual en los mismos derechos y deberes que tenemos como individuos pertenecientes a una sociedad. Vamos a explicarlo. Recordemos que, como se mencionó anteriormente, el régimen nazi creía que los judíos y los demás colectivos considerados por ellos inferiores eran una amenaza a la sociedad y que ellos debían purificar la raza de ellos, que es la raza aria. Entonces, desde ese punto de vista vamos a analizarlo y profundizar en eso. Luego vamos a leer el siguiente fragmento del texto. Entonces, vamos a leerlo una vez. Dice, en todos los continentes el hombre goza de una alta estima generalizada. ¿Por qué la mujer no habría de compartir esa estima antes que nada? A los soldados y héroes de guerra se les honra y rinde homenaje. A los descubridores se les concede fama eterna. Se venera a los mártires. Pero, ¿qué parte de la humanidad en su conjunto también considera soldados a las mujeres? Ese es un argumento que expone el diario de Ana Frank. Entonces, según las palabras de Ana, ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad descrita por el texto? ¿Qué papel tiene la mujer en esa sociedad que se describe? ¿Ha cambiado el papel de la mujer en la actualidad? Pues vamos a explicar eso. Vamos a analizar cómo era la mujer en esa época en que se narra el texto, teniendo en cuenta también ese evento tan trascendente en nuestra sociedad que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel tenían las mujeres ahí? Y lo vamos a relacionar también con la actualidad. ¿Qué papel tiene actualmente la mujer en diferentes esferas sociales? Y vamos a explicarlo detalladamente. Luego hay otra pregunta. Las palabras de Ana demuestran una crítica a la sociedad. Entonces vamos a explicar cuál es esa crítica que Ana nos quiere exponer. Ella apela a que la humanidad en su conjunto también debería considerar a las mujeres como soldados, como agentes de cambio, como forjadoras del destino del ser humano y de ellas mismas como parte de la sociedad. Luego vamos a llenar este cuadrito que se llama, nos indica, conteste las siguientes interrogantes. Tenemos ahí 3 espacios. El físico, que hace alusión al lugar donde se desarrollan los hechos y hace la siguiente pregunta. ¿En qué lugar suceden los hechos y por qué están ahí? ¿En qué lugar suceden los hechos del texto que hemos leído, que se llama el diario de Ana Frank? Recordemos que, según lo que narra Ana, eso fue en Holanda. Y parte de los sufrimientos que tuvieron los judíos fue en los campos de concentración. Pero vamos a tomar en cuenta lo que nos narra propiamente Ana Frank. En la parte social, ¿cuál es la principal problemática social que existe? ¿Existe en el texto discriminación racial? ¿Cuáles eventos demuestran esa discriminación racial? Entonces, según las palabras de Ana y según lo que hemos leído y según el contexto sociocultural, vamos a darle respuesta a esa consulta. En el espacio ético, ¿qué valores y antivalores se encuentran descritos en el texto? Existen valores que tienen que ver con la solidaridad, el amor familiar,
el respeto, la igualdad. Pero en el Nexus también se evidencian antivalores que están relacionados con la vida de las personas judías y demás, que fueron discriminados y asesinados. Entonces vamos a escribir sobre eso. Luego vamos a tomar en cuenta un concepto que es muy importante tener en cuenta, que es la ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a una escuela, a una colectividad, a un movimiento cultural, puede ser religioso, político, y esto lo va a llevar o llevará a las personas o a ese colectivo a poner en práctica diferentes acciones que están relacionadas con lograr ejecutar sus ideas. Entonces, desde ese punto de vista vamos a explicar si el texto promueve una ideología determinada sobre grupos étnicos o culturales. Ejemplo, sobre negros, sobre personas indígenas, sobre pobres o sobre judíos, que ya sabemos que en el texto sí hace alusión y se habla claramente de que eran personas de origen judío las más afectadas. Explique su respuesta mediante un ejemplo de lo que conoció del texto y de la realidad en la que se basó Ana Frank. Entonces, tomando en cuenta lo que ya aprendimos sobre el contexto sociocultural, sobre lo que pensaba el régimen nazi en relación con los judíos, vamos a darle respuesta a esta parte. En relación con su respuesta anterior, analice los siguientes pensamientos de Ana Frank. Vamos a analizarlos. ¿Por qué nos odian? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué hay una ley para cristianos y otra para nosotros? Entonces vamos a darle respuesta según lo que hemos aprendido en el texto y según el contexto. También está otro pensamiento. Esta guerra es una locura. ¿Por qué lanzan bombas cuando la gente se muere de hambre? Hay que analizar este punto de vista. Sabemos que Ana era una niña de 13 años. Entonces, desde su punto de vista, siendo una niña todavía, ella nos da estos argumentos y ella tiene esas dudas. Entonces ella piensa que posiblemente es mejor darle de comer a las personas que tienen hambre, que están necesitadas, y no gastar semejante cantidad de recursos en tirar bombas, en lanzar bombas y asesinar personas. Entonces vamos a darle respuesta desde un punto de vista, desde la ideología del holocausto a Ana en esas preguntas. Pero posteriormente debemos darle una respuesta basada prácticamente en la tolerancia, en el respeto a la vida humana. O sea, vamos a darle una respuesta de la forma correcta en la que debemos actuar nosotros actualmente como personas conocedoras de nuestros derechos y de nuestros deberes y del derecho ajeno. Esa sería la parte del análisis que tenemos en esta guía número 5. Espero que les haya quedado claro y que hayamos profundizado un poco más en relación con el texto y el contexto del diario de Ana Frank. Saludos.